Muchas gracias, buenas noches por estar aquí de nuevo escuchándome con otro tema, creo yo, interesante de análisis de un sello, ¿sí? En este caso voy a hablar de un sello español, o más bien voy a hablar de la historia de un sello español, junto con el sello, que es, y titulé La Maja Española. Eh, yo, yo no entendía por qué se le llamaba maja o majo, ¿verdad? En España, y luego aprendí que se refería a alguien que era bonito o hermoso. Entonces, bueno, esa es la connotación que yo he visto que tiene esto tanto de maja como de majo, ¿verdad? También se usa para hombres, pero en este caso va a ser la española. Esta es mi agenda. Vamos a hablar primero un poquito de introducción y puede ser que cometa errores, no soy experto en el área. Pero bueno, busqué lo mejor que podía explicarse, cómo llegar a este tema. Vamos a hablar primero del romanticismo y algunos de sus pintores, porque los voy a llevar en un viaje por la maja de Goya, que es la maja desnuda, y también la maja vestida. Acuérdense que existen las dos. Y luego, cómo se desarrolló esto y por qué se desarrolló, que fue con la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que fue entre 1929 y 1930. Luego platicaremos ya lo que es en sí misma la maja de Goya. Ya hay mucha controversia ahí de quién posó, ¿verdad? Entonces vamos a platicar de eso. Las emisiones, que aunque la conocemos como la maja de Goya, pero realmente forman parte de una emisión más grande, que aquí podría ser discutible si fue privada o no privada. Ahorita lo vamos a ver, aunque el correo la patrocinó, el correo español, que algo que se conoce como la Quinta de Goya. Sí, que fue para financiar pues, una casa de Goya, precisamente. Luego, lo que es la maja española en sí mismo, la polémica de lo que ha sucedido, lo que es con la maja desnuda principalmente. Otras emisiones que han sacado la maja de Goya, insisto, son dos, la desnuda y la vestida, por eso es la maja española y la maja de Goya. Y luego algo de colofón más para pues, reflexionar un poquito sobre estas polémicas. Entonces, primero el romanticismo en la pintura. Aquí los pintores buscaban pues hacer vibrar la naturaleza, ¿sí? Y surge como una reacción a la pintura que venía o la tendencia que venía del racionalismo, que era una pintura que valoraba el orden, la lógica, la claridad, etcétera. Y también traía un poco de lo que se conoció una tendencia del neoclasicismo, que era la pintura que representaba un retorno a los valores estéticos, éticos del arte clásico, una reacción del exceso del rococó, y que buscaba el romanticismo una mayor libertad expresiva y emocional. Y ese es un tema importante, ¿sí? Aquí tienen algunos exponentes del racionalicismo. Voy a hablar de algunos de ellos. Todos estos pues, han aparecido en sellos, como los pueden ver aquí. Algunos parcialmente, otros completos, otros han sido controversia, como lo que acabamos de ver en las Olimpiadas, sí, de París, de la última cena. Pero bueno, forman parte de este racionalismo. En el arte moderno también ha existido, sí, el racionalismo. Pierre Mondrian es uno de los mayores expositores de racionalismo en el arte moderno. Y aquí podemos ver dos sellos, sí, en honor a él, uno de Bosnia-Herzegovina y otro de ahora Países Bajos, ¿verdad? Pero es una tendencia, perdón, me adelanté, importante, interesante. Y si hablamos del neoclasicismo, que es uno de los temas que llevó a la siguiente corriente, pues aquí tenemos algunos expositores con algunas de sus pinturas. Algunos quizás no sean muy conocidos, ¿verdad? Pero son grandes expositores. Si los vemos en museos o vemos sus obras, como las que están aquí, pues probablemente las reconozcamos, ¿sí? ¿Qué fue el romanticismo dentro de esta corriente que venía? Fue un movimiento pues bastante complejo, multifacético, transformó la arte y la literatura. Tenía que ver mucho con la naturaleza, la imaginación, un poco o mucho rebeldía quizás. Había mucha subjetividad y creatividad en lo que se expresaba, y lo más importante quizás es que tenía nuevas formas de hacer esto, ¿verdad? De expresar y luego
surgieron otros movimientos que se denominaron simbolismo e impresionismo, que ya son más quizás hacia el siglo XX, más centrado al siglo XX, ¿sí? Pero bueno, esto se empieza a gestar desde antes, por supuesto, ¿verdad? Y es un tema relevante el romanticismo porque lo encontramos de muchas formas, de muchas facetas y pues, se aprecia de muchas maneras. Quizás uno de los cuadros más intrigantes del romanticismo es este. A mí siempre me ha llamado mucho la atención la libertad guiando al pueblo. Y aquí tienen pues el cuadro completo, ¿verdad? Que fue sacado en la exposición de Philippe-France 89, en un sello. Y bueno, el recorte, ¿verdad? Del cuadro en esta hoja souvenir y bueno, en otra emisión aquí lo pueden ver. Y la cabeza, precisamente, de la libertad, aparecen innumerables sellos franceses. Entonces, bueno, es algo que se ha venido utilizando como base por lo que representa, ¿verdad? Y esto forma parte del exponente del romanticismo. Vamos a ver que hay veces son muy variados, como Turner, por ejemplo, que era un británico, este, que pues, expuso su pintura de una forma diferente, ¿verdad? Y aquí se le reconoce por su estilo desordenado, expresivo, luminoso, y ustedes lo pueden ver pues, en esta emisión que fue de 1975, que celebraba pues, un aniversario creo que el bicentenario de su nacimiento. Eh, En Alemania también se dio esto. Caspar David Friedrich también fue un exponente del romanticismo. Quizás el Caminante sobre el mar de nubes es uno de los más relevantes eh, exposiciones de su pintura, ¿verdad? Pero bueno, son sellos aquí que vemos donde pues, se exponen estos cuadros y creo que son bastante interesantes y expresivos de esa. Y llegamos al que nos interesa, Francisco de Goya y Lucientes, de verdad que es un fuerte exponente del romanticismo. Si ustedes se fijan, pues murió, digamos, en la primera mitad, o casi en el primer cuarto del siglo XIX, pues fue de los primeros que trabajó esto, en este tipo de pintura. Incluso desarrolló algo que se conoce como el arte goyesco, ¿sí? Y por eso se conoce como el comienzo de la pintura contemporánea que tiene que ver ya con estas tendencias que siguieron posteriormente el siglo XX. Vamos a ver este cuadro de Goya. No es un autorretrato, lo pintó Vicente López, ¿sí? Que es otro artista, en 1826, y ya se ve un Goya pues ya maduro, casi poco antes de su muerte, ¿verdad? Un par de años antes de su muerte, cuando mucho, ¿sí? Y ya es un Goya diferente a como era en su juventud, pero aparentemente era un hombre pues de bastante carácter, ¿verdad? Las pinturas de Goya han aparecido en la filatelia española principalmente, aquí lo pueden ver, y es muy común que encontremos muchos de estos sellos usados postalmente, ¿sí? No nada más como historia filatélica, que vamos a ver algo de eso más adelante, como el tema que nos presentó Henry la vez pasada, el jueves pasado, que vale la pena, si no lo han visto, que lo vean, creo que es interesante e importante conocer esos temas. Y aquí pues van expresando esta emisión, que fue en 1958, pues era pues un aniversario precisamente de Goya, ¿verdad? El 150 aniversario de su fallecimiento. Eh, España ha usado o emitido otros sellos de trabajos de Goya, como lo podemos ver. ¿Sí? Entonces sí, es común encontrarlo. Y pues muchos de estos estados raros también que han emitido muchos de sus sellos, todos estos sellos han sido usados posteriormente, claro. ¿Sí? Y llegamos a cuando se presentó digamos, lo que fue la Goya perdón, la maja de Goya, ¿sí? Y esto fue en una exposición iberoamericana. Hay que acordarnos que al final del siglo XIX, el siglo XX, principio del siglo XX, sobre todo la primera mitad, quizás un poco más, las exposiciones internacionales, pues era una forma de dar a conocer lo que los países habían avanzado. Y en este caso se dio un par de exposiciones, una
en España al mismo tiempo, que era la Exposición Iberoamericana de Sevilla, que fue entre 1929 y 1930. Entonces, aquí se intentó replicar en esta exposición una casa de Goya, por eso se llama la Quinta de Goya, ¿sí? Eh, donde hay pabellones tradicionalmente en estas exposiciones, donde pues, los países pues rememoran cosas. En este caso, pues querían rememorar pues, la vida íntima y obra de Francisco Goya, ¿sí? Se constituyó una sociedad que se llamaba la Sociedad Quinta de Goya, y era un grupo de amigos, al final del día, así como mi oficina, ¿sí? Y que lo que buscaban hacer es reconstruir lo que se conoció como la Quinta del Sordo, porque también le llamaban así, sí, a la Casa de Goya. Esta es una de las, eh, digamos, de los folletos que salió en esa época, donde ustedes pueden ver, pues, quiénes la diseñaron, quiénes participaron, etcétera. Esta exposición duró del 9 de mayo de 1929 al 21 de junio de 1930 y buscaba pues hermanar más, ¿verdad? España, Iberoamérica, Estados Unidos, Portugal, Brasil, ¿verdad? Y había otra exposición al mismo tiempo, como les decía, que es la Internacional de Barcelona. Eso sucedió en 1929. Y pues las dos se consideraron pues como grandes exposiciones de España que coincidieron en ese momento. ¿Sí? La Exposición General Española, como decía, fue también al mismo tiempo, y aquí pueden ver un poquito de los planes de cómo era en España, en Barcelona en particular. Acuérdense que una fue en Sevilla y la otra en Barcelona, y podemos ver pues los diferentes, ¿cómo le llamamos? Los diferentes pabellones que estaban presentando en diferentes lugares y los diferentes elementos que querían destacar, ¿verdad? Y había una zona muy grande y todavía en algunos países, cuando han tenido exposiciones internacionales, pues los pabellones se quedan o el área se queda, ¿verdad? Gran parte de esto hoy en día se ha perdido, sí hay algunos todavía por ahí, sí, pero buscaban que sea un desarrollo urbanístico importante para la ciudad. Aquí tienen otra forma, y lo importante que quiero hablar es lo que es la Plaza de España, porque ahí es donde se dieron muchas de las cosas que sucedieron precisamente en esta exposición, sí. Eh, en la Plaza de Sevilla, pues, aquí pueden ver algunos dibujos y fotografías, ¿sí? Se inauguró precisamente la exposición con una gran cantidad de personas que pasaron por ahí y que pues estaban muy atentos a lo que sucedía en estos casos. El pabellón de México, Chile, Argentina fueron los que encontré en internet. Aquí pueden ver algunas cosas. Esto sucedía en el caso de la dictadura del general Primo de Rivera, que fue el que estuvo antes de la Segunda República Española, dominando, aunque pues fue parte también mientras estaba el rey Alfonso XIII, que fue el que dominó la política, ¿verdad?, española. Pero bueno, ese es un tema que no es tan relevante ahorita, pero es importante verlo en el contexto, ¿sí? Y aquí pueden ver, esta es en Sevilla, el pabellón de México, y por eso lo quise poner. Sí, porque pues es un uso postal aparentemente para recabar fondos precisamente para la Unión Iberoamericana y la exposición en Sevilla. Y pues sí se ve que es bastante parecido, ¿verdad? Quizás el dibujo luego cambió con lo que se construyó, pero bueno, lo podemos apreciar de ahí. Se emitieron algunas postales como esta, ¿sí? Que decía que estaba al lado de la Plaza de Sevilla, en la exposición iberoamericana, precisamente donde estaba la quinta de Goya, que es lo que se buscaba ilustrar la casa que está atrás, ¿sí? Y podemos ver ahí pues parte de este. También pues emitieron papelería postal y otra serie de cosas, no, muchas de estas no oficial, entonces hay que tener cuidado con esto. Y esto es en una fecha en particular, no encontré que hubiera una relación con ese 15 de marzo, pero se me hizo interesante también ponerlo simplemente como tema de referencia. La Quinta del Sordo, hay que hacer pausas para entender por qué estaban estas cosas.
La Quinta del Sordo, pues era una finca y casa de campo en las afueras de Madrid, donde Goya vive entre el 1819 y 1824, y era el nombre derivado de la sordera del anterior dueño de la quinta, no era de Goya, ¿sí? Al anterior, pues estaba sordo, y entonces le decían la Quinta del Sordo, que fue ahí donde vivió Goya unos años. Luego de aquí pues, se va al exilio a Francia, Goya, ¿sí? En sus paredes, y esta es la parte interesante de la quinta de Goya, se hallaban lo que se ha conocido como las pinturas negras, que son, o sea, pintaba en la pared, en las paredes de la finca o de la quinta, ahí fue donde pintó Goya mucho de esto. Y mucho se perdió, por desgracia, pero mucho pues fue recabado, ¿verdad? En fotografía, algún mural se salvó, pero no todo se pudo salvar, ¿verdad? Entonces, buscaron desarrollar la quinta como pues la había dejado Goya cuando se fue a Francia. Esa está en la exposición. El 14 de mayo de 1929, los reyes, don Alfonso y doña Victoria, pues inauguran, ¿verdad? La casa, ¿sí? Y bate marca de visitantes junto con la Casa de Sevilla, que era otro pabellón. Sí, entonces aquí podemos ver precisamente pues otro sello, ¿verdad? Que hablaba precisamente sobre esa prounión iberoamericana, ¿sí? Donde aparecen los dos monarcas y bueno, pues otro sello del rey don Alfonso XIII. La Quinta del Sordo, vamos a ver cómo era, si se fijan, pues sí es una casa pues, diferente quizás a otras, ¿sí? Pero lo promocionaban para que la gente la fuera a ver y era un tema relevante para la sociedad, acuérdense que era la sociedad La Quinta de Goya, que buscaba pues recabar fondos, ¿verdad? Para pues mantener esto y mantener viva la vida de Goya realmente. Se celebraba pues el centenario, como lo mencioné, de la muerte de Goya, ¿sí? Y había varios eventos, entre ellos pues la quinta, por supuesto, se imprimieron estampillas ilustradas por Vicente López Portaña, que luego a él también le pusieron un sello en España, aquí como lo pueden ver. Y él se consideraba como un pintor neoclásico, ¿sí? Fue uno de los primeros pintores de Fernando VII y la celebración de esto pues tenía también que ver con una serie de grabados que buscaron armar de Goya. Goya desarrolló dos series entre otras, que le llamaron Los Caprichos y Los Disparates. Y además La Maja Desnuda. Entonces, la Sociedad de la Quinta de Goya lo que buscaba precisamente es que se diera a conocer esta información y al inicio lo que pensaron es de que fuera un encargo privado. Por eso digo que puede haber aquí alguna controversia entre si fue utilizado inicialmente o no por el correo, aunque luego el correo lo aceptó. Este fue impreso en Londres, toda la serie, y el diseño se llevó a cabo en un tren entre Madrid y Londres, ¿verdad? Y luego se terminó en Londres. Ahorita vamos a ver un poquito más de detalles. Eh, la Quinta de Goya obtiene una concesión para esta emisión, ¿verdad? Una concesión oficial, ¿sí? Y se sacaron 32 sellos, 18 de correo ordinario y 14 por avión. Acuérdense que en esos años empezaba apenas el correo aéreo, pero pues existía, por supuesto. Y solamente se vendieron 3 días en el pabellón y en algunos lugares, principalmente expendurías de tabacos alrededor de la Plaza España. Por eso la Plaza España es un tema relevante porque los que lo visitaban, tanto como los que visitaban el pabellón, pues podrían obtener estos sellos, ¿sí? Y pues todo esto era, en teoría, a beneficio del pabellón. Lógicamente había que pagar el porte de correo, ¿sí? Entonces, algunas polémicas que empezaron a surgir. Sí, y aquí es donde entran los debates. Hay una real orden del Ministerio de Hacienda del 22 de marzo que comunica a la Dirección General de Comunicaciones de que se cree la emisión, ¿verdad? Pero luego hay una suspensión de la emisión. Y esto sucede el 6 de junio de 1930, o sea, un mes y 2 meses y fracción de diferencia, ¿verdad? Y luego hay una anulación de la suspensión. Entonces, bueno, como que ahí estaba alguien jugando entre que si esto se aceptaba o no, y
Al final del día, pues, podemos ver que como era una emisión privada, luego pues le hicieron oficial, luego la suspendieron, luego anularon la suspensión. Pues es interesante ver cómo estas cosas se dan, ¿verdad? En estos temas, ¿sí? Eh, ¿qué es lo que sucedió al final del día? Bueno, Correos de España pues decide adquirir una parte de los sellos que la sociedad había impreso para su venta y que se distribuyeran, ¿sí? Y entonces, pues aquí se tienen dos emisiones principalmente, ya digamos emitidas por Correos de España, que son 32 sellos con el retrato de Goya y 13 sellos con grabaciones de la serie de Goya, Los Caprichos y los Disparates. Estas series son principalmente sátiras sobre la sociedad española de su tiempo. Hay que recordar que era a final del siglo XVIII, principio del siglo XIX. Y la parte interesante que vamos a platicar con un poquito más extensa es los tres sellos que incluyen la maja desnuda. Eh, los sellos de correo ordinario pues retrataban a Goya, ¿sí? Pintado por Vicente López, que son estos valores que están aquí. Y en todos dice la inscripción correos. El cuadro de la maja desnuda, que incluye nada más el de 1, 4 y 10 pesetas, y el anterior retrato de Goya con marco de 2, 5 y 25 céntimos con inscripción de Goya, es otros sellos que podemos identificar claramente. El correo ordinario de 18 sellos y el aéreo de 14. Y hay uno que se habilitó con sobremarca, que era correo urgente, ¿sí? Eh, y estos, pues, hablaba sobre alguna diferencia de correo que podrían hacer, ¿sí? La impresión, como mencioné, se dio en Londres y se utilizaron una litografía en los sellos de 1 a 4 céntimos, de 10 céntimos, perdón, con la inscripción de correos y 2 y 5 céntimos con la inscripción de Goya, todos de correo ordinario. Los demás utilizaron calcografía. El tamaño, ahí lo tenemos, de 25 por 34 milímetros. El retrato de Goya pues era diferente a los demás, que la maja desnuda era un poquito, como es horizontal, pues era un poquito diferente. Los pliegos eran de 5 por 5, algo bastante inusual, ¿sí? Y pues las hojas en total eran de 25 sellos, 5 en total, ¿verdad? El papel era blanco y goma amarillenta y el dentado en todos los casos es 12 por 1,5. Si ustedes se fijan, he buscado poner también adicionalmente pues otros sellos que utilizaron en la época precisamente para apoyar este, la feria y apoyar los gastos, ¿verdad?, que se tenían en ese momento. Se pusieron ya en circulación el 15 de junio de 1930 y su validez postal era el 17 de junio del mismo año, o sea, solamente 3 días, ¿sí? Existen innumerables cancelaciones falsas que vamos a poder detectar, que dice quinta en lugar de quinta, algunas en color rojo o azul, y las cantidades son bastante interesantes. Ustedes van a ver aquí puse algunas cantidades, van a ver ahorita otras cantidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que unas cosas son las que vendió el correo, otras cosas son las que vendió la sociedad por su parte, ¿sí? Y que luego era muy difícil pues hacer la separación. Waterloo son los imprimieron, como los dije, y una de las cosas interesantes que los imprimieron después todavía con las placas originales, y hay veces es muy difícil diferenciarlos, ¿sí? Incluso hay algunos imperforados, pero bueno, pues este es algo que sucedió en ese momento. Estos son los canceladores en teoría oficiales, ¿sí? Que se pueden encontrar. Si ustedes se fijan, son en este caso los que yo conseguí son del 15 y el 16 de junio, ¿sí? Para diferentes procesos de correo, valores declarados, correo aéreo, y correos ordinario y certificados, ¿sí? Entonces, y podemos ver, en este caso tuve cuidado de buscar que dijeran quinta para que no fueran los falsos, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver aquí, que está completo, y que dice quinta, quinta de Goya. También hay unos que se marcaron como muestra, que fueron enviados a la Unión Postal Universal en Berna y que se regalaron a la prensa, lógicamente para que sea publicidad
tantos preparativos y cosas que hicieron. Hay unos que se sobremarcaron con CUPP, que es el Congreso de la Unión Postal Panamericana, que se les entregó en la reunión que tuvieron en 1931. Y como decía, estos, pues alguien los tenía que grabar y hay un grabador muy conocido de la época que era José Luis Sánchez Toda, que los dijo, Toda, Taboada, ya se me olvidó, ahí creo que cometieron algún error, que los diseñó en el tren que iba a Londres, ¿sí? Y aunque termina su grabado en el hotel de Londres en 2 semanas, realmente le pidieron que hiciera un trabajo muy rápido, ¿sí? Y desde un punto de vista y filatélico se ha considerado que esta es una serie de muy alta calidad, a pesar de los problemas que hubo para desarrollarla. Ah, perdón. Y aquí la tienen, todos los sellos. Me permití poner el número de catálogo de Edifil para que lo podamos reconocer fácilmente. Y se fijan, pues esta es donde aparece Goya con diferentes valores. Podemos ver la parte que dice correos o los que dicen Goya. Aquí los podemos ver, el valor de 2 y 5, por ejemplo, que dicen Goya, al igual que el de 25, más abajo. Para aquellos que no los puedan ver, es el 501, 502 y el 508 que dicen Goya. Los demás dicen Correo de España. Y lógicamente la maja desnuda, ¿verdad? Que dice la quinta de Goya, como lo podemos ver, en 1, 4 y 10 pesetas. Y pues bueno, dice Correos España, ¿verdad? Y por último, el que les mencionaba de que se sobremarcó, o habilitó como urgente. Eh, el resto de los sellos que hablaba sobre estos temas controversiales de Goya, ¿verdad? Bueno, pues aquí los podemos ver que merecerá otra charla, por supuesto, pero podemos ver aquí pues los diferentes temas que Goya manejó, ¿verdad? Y que fueron impresos en sellos. Ahorita los vamos a ver con más claridad, a veces los sellos como que no están muy claros para poderlos ver bien estos dibujos, ¿sí? Que los pueden ver un poquito más ampliados, ¿sí? Estos sellos de muestra, principalmente, que era lo que había mencionado, que fueron pues, enviados, ¿verdad? Principalmente a la Unión Postal Universal. Son, es interesante ver los colores que a veces no destacan mucho, como aquí el negro, el rojo, en otras partes que se pierde un poco. Las cantidades, según el catálogo de Edifil, yo creo que este es un tema importante, sobre todo con lo que yo mencioné antes, que fue lo que se supone que se emitió, pero realmente Edifil reconoce mucho más. Sí, pues tenemos a todos estos, o sea, sí son varios millones. Y la maja desnuda son el 513, 14 y 15, el de 1, 4 y 10 pesetas. Si ustedes se fijan, pues se emitieron prácticamente 2 millones de esos valores. ¿Sí? Y aquí pueden ver es un sello más ampliado, precisamente, aquí decía Goya, ya no decía Correos de España, ¿verdad? Aquí podemos ver más claras estos disparates, bueno, estos son los caprichos, perdón. En este caso se llamaba Polaverunt, no sé exactamente qué quería decir, pero bueno, vemos aquí que está volando y tenía algo que ver con eso, según leí en alguna parte, pero no recuerdo los detalles. Y no sé si se llamaba Sánchez Toda, está bien firmados aquí en los sellos, sí, entonces no me equivoqué. Estos ya son de los disparates, el disparate de volar o el modo de volar. A mí me llama la atención cuando vi estos sellos y los amplié, pues que no están muy claros, ¿verdad? O sea, están un poquito dispersos o difusos, pero bueno, son de Goya y pues son apreciados por los que reconocen más esta parte de arte. Un tema importante o quizás interesante es ver cómo eran las tarifas de la época. Las tarifas habían estado vigentes desde el 15 de enero de 1922. Y si ustedes se fijan, pues para toda la variedad que había de sellos, pues sí pues había muchos sellos para completar quizás todas las variedades y en algunos otros casos otras combinaciones postales. Definitivamente aquí tienen, el 1 de agosto hubo tarifas, pero no todas cambiaron y tenía que ver precisamente a dónde se enviaban, ¿sí? Si eran a zonas
de España al interior o zonas protegidas por España, etcétera. ¿Sí? Entonces tenían pues diferentes valores. Lógicamente los valores altos pues yo no los veo aquí reflejados, ¿verdad? Tenía que ser probablemente a diferentes lugares. En 1930 hay una, una nueva tarifa, sobre todo por la parte aérea, ¿sí? Pero también podemos ver que pues no son tan fuertes como para decir, oye, 4 o 10 pesetas, pues no eran muy comunes, ¿sí? Solo que mucha gente pues mandara a Colombia, Venezuela, por allá, ¿sí? Que sí eran tarifas altas, ¿sí? Pero lo demás no son tarifas tan altas, ¿verdad? Para la época, a México, a Perú, pues no nos tocaban de 2.50 o por ahí, entonces no eran cosas tan altas para toda la variedad de sellos que tenía. Veamos entonces cómo se veían estas pues ya cómo fueron utilizadas las cancelaciones. Hay que recordar que la mayoría de estas cancelaciones, que quizás algunas fueron utilizadas postalmente, la mayoría debieron de haber sido canceladas de favor, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues, es lo que se buscaba, ¿verdad? Que se destacara en su momento y lo que buscaban destacar de la exposición. Entonces aquí vemos una de las que mencioné, que me mostré antes, ¿sí? Aquí vemos otra intentando hacer quizás una tarjeta máxima. Esta es Goya de joven, ¿sí? Y contra Goya de viejo, sí se ven bastante diferentes. Sí. Este, aquí ya es donde es los disparates y caprichos. Si se fijan, pues es una cubierta, sí, una cubierta sobre quizás que fue cancelado de favor definitivamente. Sí, donde vemos que pues, está cancelada la quinta de Goya precisamente. Sí. Este sí fue utilizado postalmente, es uno de los pocos que se conoce utilizado postalmente, pero también vemos todos estos sellos, pues tuvieron que haber sido, pues, para cubrir, para mostrar simplemente lo que cabía en el sobre probablemente, ¿verdad? De correo aéreo en este caso, sí. Eh, un sobre otra vez, de favor, ¿verdad? Donde vemos toda la emisión prácticamente y junto con los sellos de la maja desnuda. Este, aquí vemos una combinación de estos. Este sí fue también utilizado, sí, postalmente por correo aéreo enviado a Brasil. Otro sello, nacional, Madrid, ¿verdad? Utilizado. Son bien escasos estos, son raros de encontrar y difíciles. Aquí tiene otro ejemplo registrado. Sí, o sea, sí fueron utilizados postalmente. Pues fue, aquí dice el primer día, precisamente porque fue el 15 de junio de 1930. Esa es una forma también de ver si fueron utilizados en las fechas correctas, 15 de junio, 16 de junio, 15 de junio. Sí. Aquí tenemos otro del 15 de junio, este fue enviado a París. Todos estos los saqué de internet, de subastas, de diferentes fuentes. No crean que yo poseo ninguno de estos. Este es un tema que me llamó la atención a mí hace tiempo y simplemente lo investigué, como un tema interesante, ¿sí? Y aquí, este es uno de los ejemplos que les mencionaba. Esta es una cancelación falsa, ¿sí? No exactamente qué era. Los sellos son originales, pero la cancelación es falsa, donde hablaba precisamente de la C de quinta. Entonces habría que ver uno de los sellos para ver dónde venía la C. Esto lo sacó Linz en mayo del 2018 en la publicación de Filatelia de Linz. Y entramos entonces a la magia española. Eso fue lo que sucedió, de dónde venía el arte y por qué lo decidieron en España pues presentar esta serie tan extensa, ¿sí? Y el sello que causó más controversia fue pues la maja desnuda, la maja española, como yo le puse, porque Goya fue el primero que pinta un desnudo que no fuese una diosa antigua. Y este fue la maja desnuda, o sea, fue el primer pintor que se le ocurrió hacer un desnudo, como le llamaríamos un desnudo femenino, ¿verdad? Y entonces, pues esa fue una controversia. Este, lógicamente, algo que los estudiosos dicen que hizo Goya es que siguió, pues, a la tipología tradicional, ¿verdad? De la diosa de Venus tendida sobre el lecho. Y hay que recordar también que en esa época todavía estaba vigente la Inquisición,
Y pues la Inquisición lo llamó y sale bien librado Goya, ¿verdad? Pero pues se tiene que exiliar, ¿verdad? Donde muere en Burdeos, ¿verdad? Eventualmente. Fernando VII estaba de rey en esa época en la que salió bien librado la Inquisición y fue expulsado, se fue a Francia a morir. ¿Quién es la maja? Y es una de las cosas que quizás es más enigmáticas en este caso, porque la verdad es que ha habido ¿cuál sería la expresión? Pues mucha controversia, ¿verdad? En quién es la persona que aparece ahí, en ese dibujo o en ese retrato, que retrata una dama de carne y hueso, como se le llama de la época. Se piensa que era una amiga de Goya, quizás su amante. Se ve que es una mujer sensual, insinuante. Algunos piensan que posa muy descarada y recreándose, ¿sí? Y pues trae algunos atributos, ¿verdad? Adicionales, el cuadro que es bañado por una luz tenue y atrayente que subraya sus encantos, principalmente carnales, ¿sí? Espero que no nos censuren por hablar de esto en YouTube, ¿verdad? Y que todo el mundo lo pueda ver. Realmente se desconoce quién fue esta persona, nunca lo mencionó Goyo. Acuérdense que antiguamente pues hacían buenos retratos, pero no eran fotografías como las que tenemos hoy en día. Y se especulaba que era una de dos personas, la duquesa de Alba o Pepita Tudó. Entonces vamos a ver quiénes eran estos dos personajes en ese momento. ¿Sí? La duquesa de Alba, es un cuadro de la duquesa de Alba en ese momento, de 1795. Este es un cuadro moderno, nomás para que vean la diferencia. La duquesa de Alba pues ya murió hace 10 años y fue una de las mujeres más poderosas, o se reconoció como una de las mujeres más poderosas de España, ¿verdad? La duquesa de Alba en ese entonces era María del Pilar Teresa Cayetana de Silva Álvarez de Toledo y Silva y Silva Bazán, y pues bueno, aquí pueden ver algunos de sus títulos, ¿sí? Esta fue la treceava, la que nosotros conocimos fue la 18ª duquesa de Alba, que era María Rosario Cayetana, Fritz James Stuart y Silva. No tiene nada que ver con esto, pero simplemente quise poner esto porque todavía pues, nos tocó a nosotros los que vivimos en estos años, pues quizás escuchar el nombre de la duquesa de Alba, pero bueno, se supone que fue una de las que pudo haber sido la maja desnuda. La otra es Pepita Tudó, y Pepita Tudó pues también tiene un nombre bastante largo, Josefa Petra Francisca de Paula de Tudó y Catalán, princesa de Bassano y primera condesa del Castillo Fiel y primera condesa de Rocafuerte, que se conoció generalmente como Pepita Tudó. Sí, fueron amantes, ella y Goya, desde 1790, y tuvieron una relación también prolongada con el Manuel Godoy. Entonces aquí empieza la controversia. Manuel Godoy fue un primer ministro español, el preferido de Carlos IV, y se casa con Pepita Tudó, ¿verdad? Y se presume que esta es una de las modelos. Entonces, ¿por qué es interesante esto? Bueno, aquí hay un retrato de Manuel Godoy y Álvarez de Faria, ¿sí? De vencedor de las guerras napoleónicas, perdón, de Navarra. ¿Cómo dice? Perdón, no lo alcanzo a ver. De Naranjas, ¿sí? Y se le conoce también como el príncipe de la paz, ¿sí? Entonces, fue un político muy, muy, muy importante en la España de ese momento, de esos años. Quizás algunas de las fechas que puse están un poquito, eh, pues, que nos confunde, ¿verdad? En qué momento fue una cosa con otra. Pero bueno, lo importante es de que fue su esposa y luego, pues, fue amante de Goya. Entonces, no se sabe exactamente quién es la que está ahí dibujada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál fue el escándalo? Cuando se emitieron estos sellos, el 15 de junio de 1930, que Correo de España, pues, emite este sello, pues fue la primera vez que apareció un desnudo femenino en la filatelia, así que si alguien quiere primeros, este es uno. ¿Sí? Los sellos los podemos comprar fácilmente, existen gran cantidad de ellos. Pero bueno, fue un escándalo para la época por diferentes cosas, ¿verdad? La obra
es una de las más conocidas de Goya, pero también existe su contraparte que es la maja vestida. ¿Sí? Estuvo por mucho tiempo en la Real Academia de San Fernando, ¿sí? Y pues mucha gente la llamaba como los gitanas. Desde 1910 está en el Museo del Prado. Yo la he visto ahí un par de veces, que he estado por ahí. ¿Y qué es lo que hacía Manuel Godoy? Porque se supone que pues, él era el que primero tuvo estos cuadros. En su bar, vamos a ponerlo así, pues ponía una y ponía la otra y pues una la levantaba, ¿verdad? Para que se viera una atrás de la otra, dependiendo pues quién estaba ahí, ¿verdad? Y era pues, como dice, para sorprender al público cortesano de la época. Quizás aquí no quedaron muy bien los tamaños, pero bueno, vamos a imaginarnos que esto era más o menos así. El lienzo es un lienzo grande, como lo pueden ver aquí, es de casi 2 metros por 97, o sea, prácticamente es tamaño real. El dibujo es un dibujo este, de buen tamaño, ¿verdad? La baja vestida, pues es un poco diferente. Esa no la he encontrado en estos sellos, no aparece. Sí, algunos dicen que si te fijas, si no te fijas con mucho cuidado, pues se ve también desnuda y trae algunos detalles interesantes como la chaquetilla, los puños, sí, los zapatos, algunos detalles, y es un cuadro del mismo tamaño, ¿verdad? Fue hecho, pues, tardó quizás si primero hizo uno y luego el otro, ¿verdad? Para cubrir uno con el otro. Eso es algo que se desconoce. Aquí pueden ver los sellos, ¿verdad? Un buen tamaño para identificarlos. Se ve claramente eh, los detalles, ¿verdad? De la impresión y quizás por eso se consideraron que fueron sellos de muy buena calidad de impresión para la época. Algunas, algunos documentos de la casa impresora, donde lo podemos ver aquí, de la época donde precisamente, pues, cómo eran estos y dónde fueron impresos. Esa fue la parte del escándalo, pero luego la polémica era y cómo mandar cartas con esto, sobre todo en esa época, ¿verdad? Entonces, pues empezaron a salir cosas como que pudiera escandalizar al cartero al momento de ver ese sello, ¿verdad? En Estados Unidos, pues hay una reacción fuerte con algo que se conocía como la Liga para la Superación del Vicio. Desconozco si todavía existe, hay muchas cosas de estas en Estados Unidos. Hay una queja formal de estas personas ante la Unión Postal Universal y hay un proceso legal contra Correos de España para prohibir el uso del sello. Algunos periódicos dan nota de esto, ¿sí? Como el ABC de Madrid, el Heraldo, La Voz, en Londres el Evening News, el Daily Herald. Y el escándalo pues no se ha dado tan fuerte en España, ¿verdad? Como en otras partes. Aquí tienen este, eh, una de estos escándalos o uno de estos temas, ¿verdad? Donde pues se consideran obscenos estos sellos que podrían ser, ¿sí? Este, Esto salió en el Brooklyn Daily Eagle el 15 de junio, perdón, el 25 de julio de 1930. Tienen la liga si quieren ir a él, ¿sí? En otro lado, en Stamps, ¿sí? Sellos que sean inmorales, ¿verdad? Que se veían inmorales. Entonces, bueno, pues hablan de eso que ocasionó pues estas protestas, ¿verdad? De este sello. En particular aquí lo podemos ver con más detalle. Eh, la reseña del ABC es un poco más, digamos, benévola, si ustedes quieren. Esto es del 31 de julio de 1930, donde hablaba precisamente de esto. Pero también, pues, criticando, ¿verdad?, la circulación de estos sellos. Desde mi punto de vista, pues no es difícil imaginarse a un sujeto propicio a escandalizar mirando quizás con lupa el grabado o el sello, ni tampoco al que lo pega sobre un sobre, la caricia con el puño, sintiendo quizás turgencias y morbideces. Y todo esto, pues quizás es muy grave si lo vemos desde algunas perspectivas. Pues sí, sí. Se siguieron emitiendo otras eh,
emisiones, valga la redundancia, perdón, o imprimir otras emisiones sería lo correcto. Estas son privadas, ¿sí? Pero fueron utilizadas las piedras originales o los diseños originales. Para esto, este fue un gringo loco de P.A. Little que quiso ilustrarlos de esta forma, ¿sí? Se han usado en otros contextos, algunos dicen que son usos adecuados. Pero aquí tenemos en Rusia, ¿sí? Que fue enviado a Argentina, ¿sí? Y pues bueno, es parte del folclore que tenemos. Paraguay aparentemente utilizó, no sé si sea realmente, no tuve tiempo de checarle un catálogo, al igual que Vietnam, ¿sí? Que quizás sean falsos, pero bueno, o no sean aceptados, ¿verdad? En la Exposición Mundial de España, el 75 se volvió a ampliar, pero ahora sí vestida, ¿sí? El 125 aniversario del primer sello español y pusieron a la maja, pero ahora vestida, ¿verdad? En esta fotografía, pues, podemos decir, pues, folletito, ¿verdad? Filatélico, ¿sí? También en Exfilda, pues podemos ver aquí la maja desnuda junto con otras figuras, ¿verdad? Como el rey Juan Carlos y otros, ¿verdad? Entonces sí se ha seguido utilizando o empleando la maja desnuda. Aquí lo podemos ver parte de los caprichos, ¿verdad? Acá de este lado, pero aquí está en este caso la maja vestida, se ve claramente en la moneda de 10 euros. Eh, por algún motivo la pusieron vestida y no desnuda como otra. Y pues como colofón, si ustedes van al Palacio del Prado, las van a ver las dos juntas. Y pues bueno, creo que es interesante pues pensar que pues nadie que la haya admirado puede imaginar por el hecho recreativo y la visión, por el acto del placer estético, nada pecaminoso. Y esto lo escribieron en el Imparcial, ¿verdad? En un editorial 1930 intentando pues aceptar, ¿verdad? La situación. Bueno, esto me inspiré en una emisión, pues en un estudio que hizo Eugenio Quesada de Afinet, ¿verdad? Hace tiempo, y en algún artículo que salió por ahí, en alguna publicación que lo vi. Y aquí tienen otras referencias de las cosas que he estado mostrando, que espero pues hayan sido de su sagrado. Sé que Henry nos va a subir toda esta información para que los puedan ver con más detalles en caso de que sea de su interés. Y pues agradezco mucho su atención y espero que haya sido de su gusto. Gracias, Jorge. Si hay algunas preguntas para Jorge por ahí. Nadie se atreve a preguntar sobre la desnudez de la maja desnuda. Mauricio. Jorge, primero, muy interesante la charla de hoy. Muchísimas gracias. Solo como comentario, cuando estabas compartiendo esos artículos, esas copias de artículos de periódico, el primero que mostraste, lo que comenta, que en Boston los sobres se recibieron mutilados, los que tenían la estampilla de la maja desnuda. Me pareció curioso eso y también decía el propio artículo que el Correo de Estados Unidos en eso no podía intervenir porque no, eso no les concernía. O sea, había protestas en Estados Unidos, pero, perdón, pero, o sea, estamos, dice, eso es como estar lidiando con algo de otro país, ahí no pueden hacer nada. Me pareció muy curioso todo eso y Yo creo que eso es algo que sucedió en la época y no sé si ahorita, cómo sucedería. Por ejemplo, en México está hasta donde sé, hoy en día está prohibido mandar pornografía en el correo. Yo no sé si venga un sello de ese tipo y la consideran pornografía, lo desconozco. Pero ahí qué haría. Pero es interesante. interesante, ¿verdad? Porque pues sí, cada país tiene su forma de ver las cosas. Bueno, y el propio artículo, bueno, todavía cabe la duda de quién en realidad posó para el cuadro. Ujú. En el artículo dice, se lo atribuyen a la duquesa de Alba. Eh, Sí, interesante.
Sí, Inter- pero no es, o sea, si tú te fijas, la duquesa de Alba que tenía que andar haciendo con Manuel Godoy, sí, pero pues también la Pepita Tudó, pues que tenía que andar haciendo posando con Goya, ¿verdad? Si tenía un marido, entonces, bueno, es controversial. Y ya no vamos a saber no, no, probablemente solo voy a nunca, salir aquí. nunca esa incógnita, quién fue. Gracias. Luis Fernando. Muchas gracias y especiales gracias, Jorge, por algo tan bonito. Es solo sobre ese tema que tocó Mauricio y que Jorge lo retomó de qué pasa con la desnudez hoy y si es pornografía o no es pornografía, cómo la ven, dónde la ven. Eh, en medio de esta charla, cosa que a mí nunca antes se me había ocurrido, le dije al señor Google que me enseñara estampillas con mujeres desnudas. Y es más de la mitad las que salen vetadas por el buscador. Hombre, Sí, señor. O sea, una buena parte salen, pero más de la mitad son vetadas por el buscador. Bueno, esos son los que no van a dejar que Henry suba esta charla hoy en la noche. no, no, Muchas bueno, no sé gracias, si Jorge. te, con gusto, Luis Fernando, es interesante. Pues este es un tema histórico al final del día, ¿verdad? De arte. Yo no estoy mostrando nada que no sea público o que no haya estado ya en internet. No sé, Henry, qué nos dirán en YouTube, pero eso tú lo vas a descubrir pronto. Bueno, estamos hablando de arte y de estampillas, ¿no? Sucede que esa es la ilustración y el punto que dice Luis Fernando es cierto. O sea, los algoritmos que buscan figuras de repente se confunden, pero la maja desnuda es una pintura altamente conocida, todo el mundo la identifica, ¿no? Entonces, por ese lado creo. Perdón, las palabras que yo usé, Henry. Sí, sí. Nude woman, uh, stamp painting. Ok, un segundo. Yo lo tengo, Henry. Jaime. Muy buena charla, Jorge. Eh, yo creo que hay que también ponernos en el plan de entender las sensibilidades de la época. Yo no me imagino que en la actualidad a nadie le moleste ver a la maja desnuda en un sello transitando por tu país. Y alguien que la considere pornografía, pues realmente que lo corran, porque no debe estar donde está. Alguien que considere ese cuadro pornografía no debe estar en una posición de decisión en ningún lado. Ahora, no nada más hablemos de las sensibilidades de la época. Era también es un tema que en su momento fue popular. Las famosas French postcards, las postales francesas, que obviamente era la pornografía de la época, no había internet. Eh, y eso se ha transformado a través de los años en algo coleccionable. Esas postales de patente naturaleza erótica para los caballeros y hombres de altos círculos, de mandar tarjetas postales, y no estamos hablando de desnudos, simplemente de poses sugeridas, de los velos, de las odaliscas, en fin, etcétera. Para las sensibilidades de la época, pues estaban rayando ya en lo tolerable dentro del correo, pero ahorita inclusive se han hecho coleccionables y tú puedes entrar a eBay y poner French Postcards y vas a ver todo lo que te sale. Eh, yo hasta creo que una de esas postales fue la inspiración para el billete de 5 pesos de la gitana del Banco de México. Pero habemos 3, 4 gentes que la hemos utilizado porque ya salió de los récords de la American Banknote Company que la figura femenina que aparece en ese billete de 5 pesos que todos lo conocimos cuando éramos jóvenes
El grabador la identificó como una bella joven argelina. Este señor hizo su grabado en Estados Unidos, en Nueva York, para la American Mammoth Company. ¿De dónde sacó esa fotografía? Tuvo que haber sido de alguna postal, siento yo, en mi sentir, de esas que andaban circulando. Entonces, eh, vaya, todo este rollo que venté es nomás para decir que no podemos hacer eh, un juicio ahora y llevarlo a los años 30. En los años 30 el puritanismo estaba a todo lo que daba, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, pero en la actualidad, el que Google, el que YouTube, el que alguien considere a la maja desnuda como pornografía es para, te digo, para correr. Bien, era el comentario que quería hacer. Pero sigue habiendo sensibilidades, pero bueno, pues sí. Pues sí, pero Pero como esas te digo, sensibilidades yo creo que ya son totalmente arcaicas en estas épocas, ¿no? O sea, abre cualquier revista y va a haber imágenes mucho más, eh, sugestivas. sí, o sea, donde quieras. ¿Y Bueno, proteger a quién? bueno, me parece que Jaime está en lo correcto. Ya el censurar una imagen de un desnudo, pues ya no es actual. Pero recordemos que, y no creo que una estampilla de esas vaya a circular en un país musulmán. Entonces ahí sí, hay que sensibilizar a las personas de que pues tu estampilla no va a ser aceptada mundialmente. No lo fue en los 30 y no lo va a ser ahora, más que nada por el carácter religioso, ¿verdad? Pero coincido con Jaime, ya es un tema que para Occidente creo que ya está superado. Ese es un punto interesante, no, no sé si habrá alguien aquí que pueda hablar, pero me parece a mí que cuando hubo una exposición en la India, no sé en qué año, se vetaron cierto tipo de imágenes, no desnudos, pero era otro tipo de imagen. Entonces, digamos, la parte local del país quizás no permite ciertas imágenes, ¿no? No, no recuerdo exactamente qué fue, pero no recuerdo qué año fue. En Wuhan fue terrible, Wuhan también. claro. ¿Y qué vetaron ahí? Todo lo que les parecía que venía de Occidente. No, no, es un tema de mentalidad, o sea, yo creo que Jaime lo expresó bien. Habían sensibilidades específicas, en este caso políticas, que fácilmente eran, digo yo, punzadas por, no sé, algún sellito de Hong Kong que tenía Ah, bueno. alguna imagen de cierto deseo de libertad o alguien que reproducía en algún país de África algo de Tiananmen, por decir cualquier cosa. Claro. Nosotros no podíamos ver lo que estaba censurado porque estaba censurado. Podíamos ver la censura, pero no lo que había detrás de la censura. Interesante. Sí, pues todo tiene una perspectiva, ¿no? Yo mostré páginas y marcos aquí hace, no sé, como 4 años. Tanto tiempo. Sí, bueno, es exacto, tanto tiempo. El otro día estaba viendo yo también y marzo del 2020, ya son 4 años, nos vamos para 5, increíble. Sí, Jorge, una curiosidad volviendo al tema. Mostraste un sobre que mencionabas de que el matasello era falso. sí. Y la razón, se volvió popular, se vendía mucho. ¿Cuál era el incentivo? ¿Puedo agregar a la pregunta de Henry algo? Por Dale, Luis favor. Fernando. Es que la persona a quien ese sobre está dirigido aparece con otros sobres dirigidos a un nombre muy raro de una avenida en Madrid. Entonces hay uno que tiene matasellos falso a ese señor y otro que tiene matasellos que Jorge no nos dijo si era falso, dirigido a ese mismo señor. Mm, ese, Ese, sí. A ver, ¿cuál no dije que era falso? Ese es calle de falso. peligros. Este es lo mismo. Bueno, creo que el que tiene la serie completa, el que mostraste, Ahí está, calle de peligros. ese es el falso. No, este no. El que Ese es No, sigue. el bueno. el que tiene muchos es el que es
Jorge El que dijo que sigue, era es el que sigue, es el falso, este. Ese, sí, sí, Sí. Juan Salinas Lozada. Entonces me imagino de que habrá habido un mercado interesante para que alguien Sí, pueda, sí, hubo un mercado interesante, sobre todo acuérdate que nomás fue empleado 3 días. claro, Entonces, si no los conseguiste, pues, ¿cómo te los hago interesantes? exacto. Sí, Y la controversia de la que estábamos discutiendo respecto a la imagen en los tres valores altos también se dio en España a ese nivel porque entiendo que ahí, digamos, como parte de su arte local y todo, era una cosa más aceptada, ¿no? Como arte, pues lo que realmente es. sí, en España no hubo tanta controversia, sí. Y Exacto. como se sabía que tenía una utilidad específica, ¿verdad? Claro, Y hay que acordar esto, los sellos los usaron 3 días, pero la Quinta del Sordo, pues estuvo más de un año abierta al público. Entonces la gente podía ver sus imágenes y lo que estuviera ahí adentro. claro. ¿Sí? Que luego, por desgracia, se destruyó. ¿Sí? Y ahí es muy curioso porque uno se empieza a meter en esto, y me encontré a gente que ha estudiado lo que ha quedado de esos años, los edificios y qué es lo que han quedado y cómo han quedado, ¿verdad? Y en lo particular, la Quinta del Sordo fue destruida por diferentes motivos, ¿verdad? Desapareció. Sí, pues. Sí. Bueno, Bueno, es Yo parte de tengo la una historia. consulta, pero fuera de la exposición en el fondo, con respecto a comentarios que recién salieron. ¿Cómo se juzga una colección que en el país donde te juzgan, la mitad de las páginas están censuradas? Muchas gracias. Solo hay una respuesta correcta, si me la permiten. Claro, no se Mal, juzga, mal, mal. Porque no pero lo es. podría no juzgarla, pero no la podría juzgar mal si no tienes la En China información a no la creo vista. que ninguno de aquel jurado, no me acuerdo ahora, ¿cómo me voy a acordar? Yo no estaba en grupo especial, yo estaba en el comité de expertos, estaba en literatura. eh, Estoy hablando de Wuhan. sí, sí. Ciertamente había marcos que tenían 8 o 10 hojas tapadas. Desde la perspectiva del comité de expertos, no podés saber si había bueno o malo, o si había falsos o no podía saberlo, no hay manera de Por, saberlo. por lo que yo entendería que uno se tendría que abstener de juzgar algo que no puedo ver, porque el expositor puede mostrar Henry, para que podemos fue. apagar. Un segundo. ¿Alguna otra pregunta para Jorge o algún otro comentario final por ahí? No. Bueno, con Una eso entonces. invitación a Jorge que nos traiga más ética. Va a ser ética parte 2. Bueno, con eso, Jorge, muchas gracias Muchas gracias. por la charla. Y el día de mañana.